Una joven sacerdotisa se une a un grupo de aventureros novatos que deciden asaltar una cueva infestada de goblins. Las cosas se complican rápidamente cuando el grupo inexperto es emboscado por goblins, resultando en que todos ellos están a salvo, excepto que la sacerdotisa es asesinada, violada o capturada. La sacerdotisa es rescatada por la llegada del asesino de goblins, que mata rápidamente a los goblins que la atacan. Ella decide seguir al asesino de goblins mientras él se adentra más en la cueva, matando más goblins y enseñándoles sobre su psicología y tácticas de combate. Con la ayuda de la sacerdotisa, el asesino de goblins logra acabar con los goblins restantes, incluido un chamán goblin y un hobgoblin. Entonces descubren varios bebés goblin que el asesino de goblins mata sin piedad para evitar que se conviertan en amenazas futuras. A pesar de la experiencia traumática, la sacerdotisa decide unirse al asesino de goblins como su compañera de aventuras. El asesino de goblins acompaña a su amiga de la infancia, la vaquera, para vender la producción de la granja de su tío en la ciudad. Más tarde se dirige a la guilda de aventureros para buscar trabajo, donde es tratado por el resto de los aventureros como un paria debido a su armadura de baja calidad y su costumbre de aceptar solo misiones relacionadas con goblins, a pesar de su estatus de aventurero de alto rango. Sin embargo, la chica de la guilda, una miembro del personal, se alegra de su dedicación a la exterminación de goblins, ya que la mayoría de los aventureros no aceptan misiones de goblins por sus bajas recompensas, y los que lo hacen suelen ser inexpertos. El asesino de goblins revela que cuando era niño su aldea fue atacada por goblins, quienes mataron a casi todos los aldeanos, incluidos los padres de la vaquera. Allí vio la violación grupal y el posterior asesinato de su hermana mayor a manos de goblins. Esto lo llevó a entrenarse y aprender a matar goblins, pero también lo volvió socialmente torpe y obsesionado con matar goblins. Lo que el tío de la vaquera advierte será la razón por la cual el asesino de goblins nunca será normal. La vaquera sigue apoyando a su amigo a pesar de las advertencias de su tío, ya que desea disculparse con él por no haberlo llevado con ella a la ciudad el día antes de que los goblins atacaran su aldea. Más tarde el asesino de goblins y la sacerdotisa atacan una fortaleza ocupada por goblins, la queman y evitan que los goblins escapen. Un elfo alto y sus compañeros buscan a un aventurero llamado Orkbolg. El elfo arquero, el enano chamán y el sacerdote lagarto le piden a la chica de la guilda un aventurero llamado Orkbolg y cortador de barbas, en realidad refiriéndose al asesino de goblins en sus lenguas nativas. Mientras el asesino de goblins conversa con el trío, la sacerdotisa es defendida por un conocido del asesino de goblins cuando algunos aventureros novatos intentan convencerla de que abandone al asesino de goblins y se una a ellos, asumiendo que él solo la usa como cebo. El elfo arquero explica al asesino de goblins que sus razas se han unido a los reinos humanos para luchar contra el ejército del señor demonio resucitado y quieren contratarlo para una misión relacionada. El asesino de goblins lo rechaza al principio, lo que enfurece al elfo arquero, pues los demonios no son su preocupación, hasta que el enano chamán y el sacerdote lagarto mencionan ruinas en tierras élficas ocupadas por goblins, ya que los elfos no pueden movilizar su ejército por razones políticas. La sacerdotisa también se une a su misión después de reprochar al asesino de goblins por no preguntarle si quería acompañarlos. El grupo acampa y disfruta de su comida racionada. Un elfo arquero ebrio reprende al asesino de goblins por su comportamiento grosero mientras los demás hablan sobre el origen de los goblins. Al día siguiente el elfo arquero mata a los centinelas goblin en las ruinas y el grupo entra. El grupo del asesino de goblins entra a las ruinas donde nota que no hay tótems, lo que sugiere que un chamán no lidera a esos goblins. Tras rescatar a un prisionero elfo torturado por goblins, una elfa arquera furiosa jura vengar a sus congéneres. El grupo encuentra una sala donde los goblins descansan. El grupo del asesino de goblins usa hechizos de sueño y silencio para matar a los goblins dormidos sin alertar a los demás, pero su silencio alerta al líder goblin, un ogro, uno de los generales del señor demonio. El ogro ataca al grupo usando su fuerza y magia de fuego, y resulta difícil de matar debido a su gran tamaño y capacidad de curarse rápidamente con sus aliados. Al límite, el asesino de goblins usa su carta truco, un pergamino de teletransportación mágica que le dio un quimera, que envía potentes chorros de agua desde el fondo del océano para dañar al ogro antes de asestarle el golpe final. Mientras llegan refuerzos élficos para tomar control de las ruinas, el grupo del asesino de goblins regresa a la ciudad.
Su experiencia con el asesino de goblins y su obsesión hacen que el elfo arquero quiera llevar al asesino de goblins a una verdadera aventura. Después de recuperarse de sus heridas, el asesino de goblins ayuda a la vaquera a transportar suministros al pueblo. Allí conoce al elfo arquero, al enano chamán y al sacerdote lagarto, y les dice que está abierto a la idea de explorar algunas ruinas con ellos. La sacerdotisa le informa que ha sido ascendida al siguiente rango de aventurera y agradece formalmente al asesino de goblins por salvarle la vida. Luego se encuentra con dos jóvenes aventureros que perdieron una espada en las alcantarillas y les aconseja usar un garrote como arma improvisada para recuperarla. La chica de la guilda le pide que actúe como observador en un examen de ascenso donde castiga a un reconquistador por robar botín de su grupo. El reconquistador considera atacar a la chica de la guilda pero es disuadido por la presencia del asesino de goblins. Mientras tanto, los dos jóvenes aventureros recuperan la espada gracias al consejo del asesino de goblins. El asesino de goblins recibe entonces una solicitud especial de caza de goblins de la propia Dama Espada. Hace 10 años, un grupo de héroes, incluida la Dama Espada, mató al Señor Demonio original. Actualmente el nuevo héroe y su compañera matan al Señor Demonio resucitado en otra parte del mundo y aplastan su ejército, aunque algunos generales siguen sueltos. El asesino de goblins y el resto del grupo viajan a Ciudad del Río, donde encuentran a la Dama Espada, ahora retirada. La Dama Espada les informa que ha habido una serie de asesinatos violentos en el pueblo recientemente y sospechan que los culpables son goblins en el sistema de alcantarillado del pueblo, ya que el ejército no se moviliza para luchar contra los goblins y otros aventureros han fracasado. Ella decide contactar al asesino de goblins, quien acepta la misión y conduce al grupo a las alcantarillas, donde descubren que los goblins han aprendido a usar barcas para navegar por las alcantarillas. Esto desconcierta al asesino de goblins, pues nunca antes los goblins habían sido lo suficientemente inteligentes para usar barcos. Después de hundir una barca goblin, el grupo atrae la atención de un gigantesco caimán, que engañan para que destruya el resto de la flota goblin. Al regresar a la superficie, el asesino de goblins se preocupa de que los goblins supieran usar barcas pero no conocieran al caimán, concluyendo que alguien había puesto a los goblins en las alcantarillas. Tras un breve descanso en el pueblo, el asesino de goblins y su grupo vuelven a las alcantarillas para investigar el origen de los goblins. El asesino de goblins lleva consigo un canario para advertirles de cualquier gas venenoso como precaución. El grupo se adentra más en las alcantarillas, pero caen en una trampa y quedan atrapados en una tumba. Los goblins también comienzan a bombear gas venenoso en la sala, lo que el canario avisa al grupo, y logran sellar las ventilaciones para evitar que el gas entre. Los goblins entonces atacan directamente al grupo, revelando que un campeón goblin los lidera. El campeón goblin hiere críticamente al asesino de goblins y ataca a la sacerdotisa mientras los goblins abruman al resto del grupo. Motivado por los gritos de la sacerdotisa, el asesino de goblins recobra la conciencia y ataca al campeón goblin por la espalda, arrancándole el ojo derecho. El campeón y sus secuaces huyen, dando al grupo la oportunidad de reagruparse. Las heridas de la sacerdotisa son curadas, pero el asesino de goblins se desploma por sus propias heridas. El asesino de goblins despierta en el templo de la ley, habiendo sido curado con un milagro de resurrección. La Dama Espada confiesa al asesino de goblins que fue capturada, violada y torturada por goblins hace 10 años, lo que es la causa de sus cicatrices y su ceguera parcial. A pesar de haber sido una de las heroínas que mató al rey demonio, todavía le infunden pánico mortal los goblins. El elfo arquero, el enano chamán y el sacerdote lagarto deciden seguir explorando las alcantarillas, mientras el asesino de goblins y la sacerdotisa pasan el día en el pueblo recuperándose y reparando su equipo. Una bruja y un lancero llegan para entregar un paquete misterioso al asesino de goblins. Mientras tanto, la vaquera sigue esperando el regreso del asesino de goblins, a pesar de las advertencias de su tío de que podría no volver jamás. Al día siguiente, todo el grupo vuelve a las alcantarillas y encuentra una sala custodiada por un poderoso demonio. El asesino de goblins usa el paquete, que contiene harina fina, y la esparce por la sala para crear una explosión de polvo que mata al demonio. El grupo investiga el espejo misterioso que la criatura guardaba. Descubren que el espejo es en realidad una puerta que conecta las alcantarillas de Ciudad del Río con la Luna Verde, permitiendo la entrada de goblins.
Mientras el sacerdote lagarto trabaja para retirar el espejo de la pared, el resto del grupo repele el contraataque Goblin liderado por el campeón Goblin. Una vez suelto el espejo, el asesino de goblins hace que el grupo se refugie bajo el espejo mientras el enano chamán derrumba el techo. Con el espejo suelto, los goblins son aplastados, pero el espejo protege al grupo sin dañarlos. El grupo encierra el espejo en cemento y lo hunde en el río, pues no pueden garantizar que otros goblins aprendan a usarlo. El asesino de goblins informa a la Dama Espada, sospechando que ella sabía más de lo que admitía. La Dama Espada admite que el caimán gigante es su familiar que guarda las alcantarillas, mientras que el espejo fue colocado por una secta de adoradores de demonios que la heroína ya había eliminado, aunque los cerebros maestros fueron destruidos. La Dama Espada pospuso actuar contra los goblins porque secretamente quería que otros comprendieran la crueldad que los goblins pueden ejercer. El asesino de goblins simplemente responde que no puede salvarla de su trauma, pero matará goblins si ella se lo pide, incluso en sus sueños, lo cual alivia sus preocupaciones. De regreso a su pueblo, el asesino de goblins dice al resto del grupo que planea hacer golosinas heladas y el grupo promete ayudarle. La derrota del héroe contra el señor demonio y su ejército se confirma y ella se convierte en la 10ª persona en alcanzar el rango platino. Se celebran festividades en toda la tierra. Mientras tanto, el asesino de goblins continúa con sus quehaceres diarios y acompaña a la vaquera a la ciudad para reparar su armadura. Allí ve a aventureros veteranos entrenando a novatos y se encuentra con el resto de su grupo, que lo invita a almorzar con la vaquera y la chica de la guilda, que también se une. Durante la comida, la chica de la guilda comenta que la guilda ha iniciado un programa para que los aventureros retirados entrenen a novatos, de modo que los retirados sigan empleados y los novatos tengan más probabilidades de sobrevivir. La vaquera se pregunta si el asesino de goblins alguna vez se retirará. Al día siguiente, el asesino de goblins realiza más tareas en la granja y lee una carta de la Dama Espada agradeciéndole su ayuda y diciéndole que ya no ve goblins en sus sueños. Esa noche, la vaquera comparte un momento con el asesino de goblins y le dice que debería pensar en su futuro. Al ir a la cama reflexiona sobre el hecho de que el asesino de goblins no puede matar goblins para siempre y se pregunta qué pasará cuando llegue ese momento. Al día siguiente, el asesino de goblins patrulla la granja y descubre huellas de goblin. Concluye que una horda de más de 100 goblins atacará la granja pronto. Advierte a la vaquera que no podrá enfrentar a tantos goblins al aire libre y le insta a huir, pero ella se niega a abandonar su hogar por segunda vez. El asesino de goblins se dirige a la ciudad para pedir ayuda a otros aventureros, quienes rechazan al principio, pues no hay misión ni recompensa anunciada para combatir la horda. Entonces el asesino de goblins ofrece todo lo que posee, equipo, bienes, conocimientos y tiempo, como recompensa por ayudarle. Al percibir la seriedad del asunto, el lancero y el cual aceptan luchar junto a él, al igual que los 2 aventureros novatos a quienes el asesino de goblins había ayudado. El grupo del asesino de goblins también se une sin dudar, motivado por la promesa de comida y bebida. Después, la chica de la guilda anuncia una recompensa de 1 moneda de oro por cada goblin muerto, lo que convence al resto de los aventureros de unirse. El asesino de goblins advierte que la horda está liderada por un señor goblin, un goblin altamente inteligente especializado en liderazgo. Él diseña una estrategia eficaz para que los aventureros combatan la horda y las primeras oleadas de goblins caen fácilmente. El señor goblin envía varios hobgoblins y campeones goblin contra los aventureros y trata de escapar, pero es interceptado por el asesino de goblins mientras los veteranos matan a los hobgoblins y campeones goblin. El asesino de goblins se enfrenta al señor goblin solo, pero es derrotado. Sin embargo, cuando está a punto de morir, la sacerdotisa lanza 2 hechizos de protección que atrapan al señor goblin. Él intenta engañar a la sacerdotisa suplicando clemencia, pero falla y el asesino de goblins lo mata. Se revela que todo formaba parte de su plan, actuando como cebo para que la sacerdotisa atrapara al señor. Una vez muertos todos los goblins y asegurada la granja, los aventureros regresan a la guilda para celebrar, donde el asesino de goblins confiesa a la vaquera, que ahora muestra interés en convertirse en aventurera, que quitó su yelmo a petición del sacerdote como su recompensa. Los demás aventureros se sorprenden al ver su rostro por primera vez. En el epílogo, la sacerdotisa narra que el asesino de goblins es solo una pieza más en el tablero de los dioses,
pero los dioses se han interesado en él por su negativa a dejar que ellos tiren los dados sobre sus acciones, lo que significa que su destino es completamente desconocido para ellos. Ella comenta entonces que el asesino de goblins sigue ahí, luchando.